¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Alan García Huitrón, profesor investigador de Criminología del INACYPE y colaborador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios. Contentos, queremos hacer el aviso de que el 10 de noviembre de este año va a generarse el festival Barrio Unido por la Cultura y el Arte. El Chimali Art es un evento que organizan los jóvenes de Chimalhuacán en el Estado de México, en el cual estamos participando como organizadores junto con el Departamento de Prevención del Delito y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Queremos invitarlos, hacerles la atenta invitación a que acudan, a que sigan nuestras redes sociales a través de este mismo canal. El objetivo de esta cápsula es comentar, discutir acerca del caso de Ecatepec. Como ustedes saben, hace aproximadamente un par de semanas este caso cimbró no solamente a la comunidad mexiquense, sino también a nivel nacional e internacional. En términos generales podríamos hablar de tres fases en las cuales se ha desarrollado el caso. En un primer momento observamos que la policía dependiente de la Fiscalía del Estado de México está generando una investigación para dar con el paradero de mujeres desaparecidas en el municipio de Ecatepec. A partir o en el marco de esa investigación se encuentran con dos personas en la vía pública, una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino, las cuales llevan consigo una carriola donde posteriormente se va a discutir si son restos humanos. En una segunda fase podemos observar que ya en el proceso se viraliza un video, se filtra un video por parte de la Fiscalía de algunas personas que pertenecen a la Fiscalía, donde el sujeto masculino comienza a comentar, a relatar algunos de sus delitos. En particular habla de 20 homicidios o feminicidios contra las mujeres, y desde ahí se empieza a viralizar en redes sociales y en medios de comunicación. Incluso se le da el mote de monstruo de Ecatepec, haciendo referencia a un feminicida serial. En una tercera etapa, ya igual en proceso, se le vincula a proceso a estas dos personas, primero por una violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres. Posteriormente se les va a vincular por trata de personas, debido a que en una de esas víctimas, de las cuales supuestamente asesinó la persona masculina, vendió a la hija a unos supuestos santeros. Es un poco lo que sabemos. En realidad la investigación está en proceso, la Fiscalía sigue investigando a efecto de determinar si efectivamente esta persona o estas dos personas tuvieron que ver con el homicidio, el feminicidio de estas 20 mujeres. Sin embargo, es importante ser cautelosos, tener mesura y esperar, respetar un poco los procesos de investigación y esperar a tener más elementos para generar una mayor discusión teórica, empírica, científica en torno a este fenómeno. Uno de los aspectos más importantes ante estos casos es cómo aproximarnos desde la parte científica, desde las diversas especialidades o disciplinas. En términos generales podemos observar que ante este caso principalmente se ha tenido una perspectiva, una aproximación clínica, un poco responder a las preguntas de por qué lo hizo, qué personalidad tenía, si tiene algún trastorno, alguna enfermedad mental, cuáles eran los motivos, las finalidades. Desde este punto de vista creemos que es importante mirar más allá del caso. En términos generales, creemos que una perspectiva o una visión desde la criminología de derechos humanos puede ayudarnos para no marginar el caso, que es interesante a nivel individual, pero sí tratar de enmarcarlo en un contexto mucho más amplio a nivel social, económico y cultural. Tres cuestiones me parecen muy importantes que nos ayudarían este enfoque de derechos humanos a mirar más allá. Por una parte, una implicación fenomenológica tiene que ver con no mirar solamente esta violencia directa, interpersonal, criminal,
subjetiva, sino también pasar más allá a una violencia sistémica, estructural, cultural, simbólica, que nos permita observar que este caso no solamente es algo aislado, sino que también es parte de la violencia de género contra la mujer que vive no solamente el Estado de México, sino también el país. Esa es una primera implicación que nos ayudaría a mirar más allá del caso y entender más bien que es parte de un fenómeno, algo que podríamos incluso decir que ha sido normalizado a través del tiempo. Una segunda implicación que tiene este enfoque de derechos humanos o esta visión de enfoque de derechos humanos, en este caso es no olvidar la responsabilidad del Estado mexicano respecto a estos sectores en situación de vulnerabilidad. Como sabemos, históricamente las mujeres, desde la Biblia, donde son cosificadas, hasta la Revolución Francesa, donde se excluyen los derechos de las mujeres y de la ciudadana, hasta incluso podríamos hablar del fenómeno del feminicidio hoy normalizado en México. Históricamente la mujer ha sido objeto, ha sido vulnerada en sus derechos y en su dignidad. Es por eso que el Estado mexicano y cualquier Estado es responsable de generar y de satisfacer, de garantizar estos derechos. En particular, México es firmante, signatario tanto de la CEDAW, de la Convención Internacional sobre la Discriminación contra la Mujer, y de la Convención Belém do Pará sobre la violencia contra la mujer, y eso obviamente hace responsable al Estado mexicano en diversas cuestiones respecto a los derechos de las mujeres. Uno de ellos obviamente es el derecho a la no violencia contra las mujeres. En los últimos dos informes, tanto de la CEDAW como de la Convención Belém do Pará, se habla de que México todavía tiene que generar más esfuerzos para generar un contexto de respeto a los derechos humanos de las mujeres. En particular, y respecto al caso de Ecatepec, menciona este informe o este par de informes que es importante que el Estado mexicano evalúe los resultados, los productos que se han tenido de la alerta de género. Como sabemos, Ecatepec es uno de los municipios del Estado de México que tiene alerta de género. Son 3 estados ya a nivel de la República Mexicana que tienen alerta de género. Desde 2015 Ecatepec tiene esta alerta y eso obviamente exige al Estado del mexicano, al Estado de México, pues generar diversas acciones a nivel de prevención, a nivel de atención, de reparación del daño. Estos dos informes subrayan la necesidad de que el Estado mexicano evalúe estos mecanismos para tener un mayor impacto en la disminución de la violencia contra la mujer en México. Una tercera implicación de esta visión o este enfoque de derechos humanos hacia el caso de Ecatepec es la importancia de respetar los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima en el proceso. Si realmente queremos que las víctimas tengan ese derecho, el Estado mexicano tiene que garantizarles una investigación científica. Desafortunadamente, como comentaba en un inicio de esta segunda parte, las aproximaciones que se han tenido son mediáticas, son morbosas, no llevan a conclusiones determinantes. Es muy importante que el video filtrado, que las declaraciones, que los discursos, que los dichos de las personas que están siendo imputadas por estos feminicidios sean verdaderamente relacionados con pruebas. En el sistema acusatorio, como ustedes saben, la confesión ante autoridades ministeriales o policiales no es valorativa, tiene que ser ante el juez, y también en este sistema acusatorio las dos partes tienen igualdad de partes, tienen derechos tanto el imputado como la víctima. Entonces es muy importante que desde una perspectiva de derechos humanos, sobre todo, se vinculen esos dichos, esos discursos con pruebas desde el ámbito pericial, para que tengamos una investigación científica profunda, respetadora de derechos humanos, y en consecuencia las víctimas que están buscando a sus hijas pues sean reparadas de forma integral, con una verdad histórica y con un respeto a su dignidad.
lejos de pensar este caso y este fenómeno de la violencia de género contra las mujeres como producto de anomalías o deficiencias individuales, clínicas, me parece que es importante mirar más allá desde cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas. En particular, dos apartados o dos perspectivas teóricas criminológicas nos pudieran ayudar a entender qué es lo que está pasando en el Estado de México en general y en particular en Ecatepec. Por un lado, las condiciones sociales y económicas. Recordemos que Ecatepec surge en los años 80 bajo el contexto del neoliberalismo. Un poco lo que se daba en ese momento es que gran parte de los estados, de las comunidades alrededor de la Ciudad de México querían incluirse en esta capital. Desafortunadamente los procesos de exclusión y marginalidad del capitalismo hace que empiecen a poblar las periferias del Estado de México bajo contextos, bajo territorios desiguales, sin ninguna cuestión digna para ser poblados, con condiciones de servicios muy lamentables, y se empiezan a poblar desde esta perspectiva. La Escuela de Chicago, la teoría ecológica y no ecológica, creo que pudieran ayudar a entender, por ejemplo, que Ecatepec, que es de los municipios con más pobreza, con mayor población, más hacinados, sin llegar a un determinismo, pero me parece que podría ayudarnos esta perspectiva sobre la marginalidad, la falta de servicios públicos, que llevan obviamente a generar una situación social de frustración, de conflicto entre los miembros de las familias, entre los sectores sociales en estos municipios. Otra de las perspectivas teóricas criminológicas que pudieran ayudarnos a comprender el fenómeno de la violencia contra la mujer en el Estado de México y en particular en Ecatepec es desde la categoría de género. Este concepto de violencia de género ha sido interpretado por la criminología, en particular por la vertiente del realismo de izquierda, como uno de los factores más importantes para comprender la violencia que sufre hoy la mujer a nivel nacional e internacional. En términos generales nos habla que mientras haya esta contradicción entre mayores derechos a nivel formal, institucional, normativo, y por otro lado haya una desigualdad sustancial material, va a haber o va a existir la violencia. Es interesante puesto que este postulado nos dice que esta situación de ganar más derechos ha generado por parte de los hombres, no todos, pero algunos, esa resistencia, esa violencia de género, porque la mujer ahora lo ha desplazado de ámbitos económicos, de ámbitos sociales. Es muy interesante, por ejemplo, observar que hay una cierta relación estadística entre que las mujeres que más sufren violencia en el Estado de México trabajan, es decir, que han superado ese estereotipo tradicional que las marginaba a un trabajo doméstico, a un trabajo no remunerado, a el hogar. En ese sentido es interesante desde esta perspectiva, repito, que a mayores derechos haya mayor violencia. Esto no quiere decir obviamente que haya que reducir los derechos de las mujeres, tal vez que haya que generar una mayor simplicidad o un mayor contacto entre estas dos perspectivas, la igualdad formal y la igualdad sustancial. Como conclusión de esta cápsula tenemos en primer momento la importancia de la mesura, de la cautela ante estos casos mediáticos. La investigación sigue su curso, la Fiscalía sigue obteniendo pruebas, sigue obteniendo datos para generar una investigación científica y en ese sentido cumplir con los objetivos del sistema penal acusatorio, que es proteger al inocente, castigar al responsable y esclarecer los hechos. Es muy importante que desde esta perspectiva seamos serios y éticos y pronunciemos cosas que sean limitadas en cuanto a las pruebas y los dichos. En un segundo momento, otra conclusión importante es esta idea del enfoque de derechos humanos nos permite observar cuestiones más allá del caso e incluso también pensarlo a nivel institucional, político, sobre la responsabilidad del Estado ante estos grupos en situación de vulnerabilidad.
Y finalmente, como tercera conclusión, estas dos enfoques o estas dos perspectivas teóricas criminológicas que pudieran ayudarnos en determinado momento para explicar la violencia que sufre en el Estado de México y en particular en Ecatepec. Hablamos por un lado de la categoría o de la perspectiva teórica de la ecología y la no ecológica, y por otro la categoría de género, principalmente en su vinculación con el realismo de izquierda. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Si tienen algún comentario, alguna observación, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. Síganos por Instagram, por Twitter, por Facebook. Esperamos sus comentarios y observaciones. Un saludo.